La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso o del tejido nervioso propiamente dicho. Y empezamos describiéndola estructuralmente. La neurona también se llama célula nerviosa. La van a encontrar en otras literaturas con este nombre. Y tenemos la imagen de una neurona en la cual vamos a describir sus partes. Vamos a describir que tiene una primera parte que se denomina cuerpo o soma. Y tiene en esta, pues, el núcleo, y la unión de tanto el núcleo como el citoplasma se le conoce como el pericarión. Eh, Algo muy importante que hay que mencionar acá es los cuerpos de Nils, que no son nada más que el retículo endoplasmático rugoso y sus ribosomas, pero en una cantidad abundante en la neurona. Y pues estos cuerpos de Nils se encuentran, se encuentran modificados, vale decir, hay una cromatólisis en la que se libera también lipofusina y pues se genera lo que se conoce como reacción axónica. Bueno, cabe recalcar que el cuerpo soma de una neurona puede tener forma aplanada, piramidal, ovoide o esférica. Cualquiera de estas constituciones puede tener dicho soma o cuerpo. Tenemos otras dos partes que son ya prolongaciones citoplasmáticas de esta. Tenemos varias prolongaciones citoplasmáticas en manera de las ramificaciones de las ramas de un árbol que se denominan dendritas, prolongaciones de Deiters o prolongaciones citoplasmáticas, por un lado. Y tenemos por el otro una prolongación única que se denomina axón, prolongación cilindroeje o prolongación cilindroaxil, la cual es una sola, vayan recordando eso. Vamos a decir que las dendritas tienen función sensitiva, o sea, llevan el impulso nervioso de afuera de la neurona al cuerpo soma. Mientras que el axón tiene una función motora que lleva el impulso nervioso del soma o cuerpo hacia afuera. Entonces, el impulso nervioso es conducido hacia afuera. Eh, bueno, vamos a decir que de acuerdo al axón, dependiendo si este es corto o largo, vamos a tener una clasificación de neuronas. Las neuronas con cilindro eje corto y las neuronas con cilindro eje largo, dependiendo del cilindro eje, de la longitud del cilindro eje. Ahora, este axón está recubierto por una vaina de mielina, las cuales células de la neuroglia van a secretar. Vamos a decir que en la parte distal de este axón existe lo que se denomina colaterales axónicos, una división que existe del axón en dos porciones y pues forman los terminales axónicos. Tenemos la misma neurona y vamos repasando el que tiene las tres partes fundamentales, las dendritas, el cuerpo o soma, las prolongaciones cilindro-eje, cilindro-axil o axón, y pues lo que habíamos mencionado, el cuerpo o soma engloba al pericarión, que no es nada más que la unión del citoplasma y el núcleo de la neurona. Y pues como recordamos, las colaterales axónicas se notan en este ejemplo mejor, ya que las colaterales axónicas dividen el axón en dos porciones, las cuales van a terminar en las terminales axónicas, algo muy importante que ustedes deben saber. Algo que hay que mencionar aquí es los flujos que puede haber dentro de una neurona. Existen dos tipos de flujos, uno que es el flujo anterógrado, o también se denomina centrífugo. ¿Por qué centrífugo? ¿Por qué? Porque del centro se fuga, se escapa hacia afuera. Entonces, el flujo anterógrado quiere decir que este flujo va a ir desde el cuerpo de la neurona hacia el exterior, hacia afuera.
Y por tanto tenemos dos tipos de flujos anterógrados. Uno lento, que es de 1 a 4 milímetros día, y pues el rápido que tenemos, que es de 50 a 400 milímetros día. Entonces tenemos dos tipos de flujo anterógrado, o también denominado centrífugo. Bueno, si nosotros tenemos este tipo de flujo, el flujo anterógrado, vamos a decir que si formamos un vector y lo unimos a distintas neuronas, pues formamos un vector más grande de acuerdo a los vectores que van a interconectar a estas neuronas. Por lo tanto, el flujo anterógrado va a nacer desde el cuerpo o soma y se va a ir hacia afuera en cada neurona, provocando un flujo anterógrado constante en todas las neuronas. Si ustedes observan, tenemos las neuronas ahí que al activar su flujo anterógrado, este va a distribuirse a través de todas estas. Algo muy importante que hay que mencionar acá respecto al transporte anterógrado es que depende mucho de la quinesina o cinesina, que la van a encontrar en otras literaturas, más el ATP es importante en el transporte anterógrado. Y pues en el transporte retrógrado, que es otro tipo de transporte, estamos con una sustancia fundamental que es la dineína. La dineína más el ATP son fundamentales en el transporte retrógrado. ¿Por qué? Porque la quinesina y la dineína más los ATP están relacionados con los microtúbulos, que se encargan, los microtúbulos, de mover vesículas citoplasmáticas. Y de acuerdo a la sustancia van a moverlo centrífugamente o centrípetamente, o sea, hacia el centro o fuera del centro puede haber, debido a que estos microtúbulos mueven las vesículas de acuerdo a la molécula que se va a aplicar en determinado transporte. Bien puede ser anterógrado o bien puede ser retrógrado, ¿no? En el caso de que fuera anterógrado, los microtúbulos van a reaccionar a la quinesina o cinesina y el ATP. En el caso de que fuera retrógrado, pues los microtúbulos van a reaccionar a la dineína y al ATP. Bueno, lo que nos falta es el flujo retrógrado. El flujo retrógrado, recordamos las distintas partes, las dendritas o prolongaciones de ITERs, prolongaciones citoplasmáticas también se les llama. Tenemos el soma o cuerpo, en el cual encontramos el pericarión, la prolongación cilindro-axil o axón o cilindro-eje, como la llamamos. Y pues tenemos las terminales axónicas, como podrán recordar, ¿no? A partir de las colaterales, ya que el punto en donde se dividen este axón es las colaterales axónicas. Bueno, el flujo retrógrado es centrípeto también, o sea, se lo conoce también a este flujo retrógrado como centrípeto. ¿Qué quiere decir? Como ustedes verán, las flechas vienen desde afuera de la neurona hacia el cuerpo o soma. Entonces, centrípeto quiere decir hacia el centro, o sea, el centro en este caso sería el cuerpo o soma de la neurona. Lo contrario al flujo anterógrado que habíamos visto, el cual parte del cuerpo, o sea, es al revés, parte del cuerpo para irse hacia afuera, algo que deben saber diferenciar. Bueno, y teniendo en cuenta eso, el flujo retrógrado o centrípeto, o sea, hacia el centro que se dirige si tenemos una neurona, pues vamos a decir que este flujo va a ser transmitido desde afuera de la neurona hacia su cuerpo. Entonces, este flujo retrógrado depende mucho de esto. Y como habíamos dicho anteriormente, pues depende mucho del ATP y la dineína, ¿no? Simplemente recordar eso. Como les digo, les recalco, este flujo retrógrado mueve vesículas desde la parte más externa hacia el centro de la neurona, que correspondería a su soma o cuerpo. Bueno, la neurona hay que definir ciertas cosas sobre esta célula. Son células altamente especializadas que no entran en mitosis, o sea, son células que no se van a poder dividir, no van a poder multiplicarse. Se sabe que las neuronas nos acompañan durante toda nuestra vida. Desde que nacemos tenemos una cantidad exacta de neuronas que las vamos a tener hasta que nosotros lleguemos a fallecer.
Obviamente hay sustancias o químicas o químicos, es quiere decir, que pues van a matar a nuestras neuronas. Entre estas está el alcohol, el tabaco, que pueden llegar a afectar a estas células y causar su muerte. Y pues cuando una neurona es destruida o está muerta, ya no vuelve a reponerse, o sea, ya no vuelve a multiplicarse. Con esto quiero decir que si una neurona muere, no va a haber otra que la sustituya. Va a morir y eternamente voy a carecer de esa neurona que es fundamental para mi sistema nervioso. ¿Cuántas neuronas tiene el ser humano? Según datos actuales, las neuronas que posee un ser humano son de 86.000 millones de neuronas. Entonces, es la cantidad que tiene un ser humano. Otros animales tienen distintas cantidades. Cabe recalcar eso. Ahora, su principal función de esta célula es la recepción y transmisión de impulsos nerviosos o estímulos nerviosos. O sea, recepciona y a la vez transmite estos impulsos. Recepciona como a través de las dendritas y transmite como a través de su axón, como habíamos recalcado, ¿no? Una parte sensitiva y una parte motora tiene esta célula. Muy compleja es esta célula. Hablar de neurona ya es un tema complejo. Bueno, hay que recalcar aquí aspectos importantes sobre el axón. El axón se encuentra recubierta por una vaina de mielina que otras células, las células de la neuroglia, que vamos a ver en un tema posterior, le aportan. Bien puede ser un oligodendrocito o bien puede ser una célula de Schwann. Y pues esta fibra nerviosa se encuentra recubierta por esta envoltura. Es como si asemejáramos a los cables que tienen su propia envoltura de aislamiento para así cuando pase la corriente no nos llegue a patear, ¿no? Lo que es vulgarmente llamado. Bueno, volviendo a la fibra nerviosa, vamos a decir que el axón, posee su propio citoplasma, el cual es llamado axoplasma, y posee su propia membrana, el axón, que se llama axolema. Bueno, vamos a decir, como les había mencionado, esta vaina de mielina la aportan dos células. Una son las células de Schwann y otras son los oligodendrocitos. Y pues cada una la vamos a describir en la neuroglia, que vamos a ver en un tema posterior. Las células de Schwann son aquellas que van a revestir las fibras del sistema nervioso periférico. Y solo llegan a cubrir o recubrir un axón. Mientras que el oligodendrocito pues recubre varios axones al mismo tiempo y aparte lo vamos a encontrar o va a recubrir las fibras del sistema nervioso central. Uno es del sistema nervioso periférico, como es las células de Schwann, y otro es del sistema nervioso central, que es el oligodendrocito. Uno, un axón, el otro, varios axones. Algo importante acá, que diferencia a estas células que tienen la misma función de producir la mielina. Esa vaina que recubre a la fibra nerviosa o al axón. Entonces, continuamos y tenemos ahí la esquematización de un oligodendrocito, recubriendo varias fibras nerviosas o varios axones, dándoles su vaina de mielina. Si observan ahí, se los recalco, ese sería un oligodendrocito, el cual está recubriendo con mielina los axones. Bueno, continuamos y tenemos una vaina de mielina normal, la cual, tiene espacios entre vainas de mielina, los cuales no son rellenados por esta sustancia, ¿no? Primero vemos esto. Y vemos en la parte inferior de esta, vemos en la parte inferior una vaina de mielina lesionada.
falta o carece su recubrimiento de mielina. O sea, aquí las células deben llegar a producir de nuevo esta vaina, porque tiene una función importante en el transporte del impulso nervioso. Una vaina lesionada de tejido nervioso, o sea, de esta mielina, eh, causa que el impulso nervioso se retarde y un daño en el axón. Por tanto, hay que recalcar acá que la recuperación de un nervio puede llegar a ser tardía. Tarda mucho que un nervio se recupere. Y más aún, recordar que la neurona debe recuperarse, ya que no tiene la capacidad de multiplicarse. Debe regenerarse y pues ese tiempo en que la neurona se llega a regenerar puede ser desde 6 meses hasta años. Si van a haber pacientes que van a tener lesiones nerviosas, pues lo primero que hace un paciente es decir que quiere o quiere suponer que se le va a dar un medicamento y pues se va a curar al día siguiente. No, eso no es en todas las patologías, y en especial en el tema nervioso. En especial, les pongo un ejemplo. Hay un síndrome compresivo radicular, es una enfermedad causada usualmente por escoliosis, es una curvatura anormal de la columna en cualquier porción, sea cervical, dorsal, lumbar, sacra, cualquiera de estas, la cual al chocar los extremos de una vértebra con otra comprimen un nervio raquídeo. Saben que entre los espacios intervertebrales salen los 31 a 33 pares raquídeos y se pueden llegar a comprimir, y en especial los nervios de la cola de caballo pueden irritar, digamos, dar la sensación de sinestesias, parestesias, o sea, hormigueos, dolor, sensación de entumecimiento, falta de sensibilidad de uno de los miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, al haber esto, hay una lesión del nervio y el paciente viene y quiere que se le sane ese rato, o sea, quiere que le des algo y se sane. Pero él debe entender que ha dañado los nervios, los cuales tienen neuronas, y la neurona no se multiplica. La neurona se va regenerando, pero poco a poco. O sea, hay que ser muy pacientes y hay que explicarle al paciente que sea paciente, o sea, debe esperar un tiempo para que su neurona llegue a recuperarse del todo, en su totalidad. Lo mismo pasa con el accidente cerebrovascular. Lo mismo pasa. Hay una lesión también debido a la isquemia, a la hipoxia que existe en el tejido nervioso, y pues llegan hasta con ya parálisis, ¿no? Parálisis de distintos tipos. Eh, Algunos no logran recuperar del todo de esas parálisis. Y hay que entenderlo, ¿no? Porque hablar de que esta célula, digamos, ha estado dañada y que no tiene la capacidad de multiplicarse, pues es un tema serio y el paciente debe entenderlo. Bueno, esto como paréntesis, ¿no? Tomar muy en cuenta, siempre que tengan una patología nerviosa, deben explicarle que es de acción o de recuperación tardía. Tarda, al igual que las enfermedades del aparato locomotor, o sea, lo que habíamos visto en temas anteriores, sí tarda. No hay que ser desesperados, ¿no? El paciente debe comprender aquello. Ahora, seguimos, y les había dicho que en nuestra vaina de mielina normal existen espacios en los que no existe ese recubrimiento, o no hay tal recubrimiento, ¿no? Esto es útil y se llaman estos espacios entre fragmentos de mielina los nódulos o nodos de Rambier, por lo cual pasa el impulso nervioso de una manera saltatoria, lo cual causa o lo cual provoca un efecto más rápido de que el impulso se mueva. Entonces hace que el impulso llegue más rápido hacia su objetivo, hacia donde va a ser el efecto motor o hacia donde va a ser el efecto también, digamos, estimulador de dicha fibra nerviosa, de dicho axón, ¿no? Algo muy importante. Esto, los nódulos de Rambier favorecen a que el impulso nervioso viaje más rápido. Eso a tomar en cuenta. ¿Sí? Si es que no tuvieran vainas de mielina, tampoco tienen nódulos de Rambier, ¿ya? Y por tanto, estas fibras que se les denomina amielínicas, porque no tienen mielina, su impulso nervioso viaja más lento.
Bueno, tenemos tipos de neuronas, las cuales vamos a describir. Tenemos las primeras que se denominan pseudo-unipolares o unipolares simplemente. Tienen una ramificación en forma de T que sirve como dendrita y axón. Se la señalo en rojo ahí para que puedan observarla. Una ramificación en forma de T, la cual está unida al cuerposoma. Tenemos también las neuronas bipolares. Las neuronas bipolares tienen dos ramificaciones, una que sirve de dendrita y otra que sirve de axón. Una sensitiva y otra motora, ¿no? Como habíamos recalcado. Y finalmente tenemos las multipolares, o sea, multi quiere decir varias. Tienen varios polos para poder estimularse. Entonces, estas poseen varias ramificaciones. En esta poseen varias dendritas, pero como habíamos mencionado antes, solo puede existir un axón. Hay otra clasificación que la vamos a mencionar. Y bueno, empezamos diciendo que existen neuronas aferentes, que se denominan también sensoriales, las cuales son mayormente bipolares o también pueden ser pseudo-unipolares. Y también existen neuronas eferentes o también llamadas motoras, las cuales son las multipolares. Entonces, eso hay que recalcar acá. La clasificación o los tipos de neuronas de acuerdo a su función, pues son neuronas aferentes o sensoriales, como habíamos dicho, neuronas eferentes o motoras y las interneuronas. Bueno, aferentes, ¿por qué? Porque reciben impulsos en sus dendritas y las llevan al sistema nervioso central. Neuronas eferentes o motoras, ¿por qué? Porque surgen del sistema nervioso central y se conducen los impulsos hacia el músculo, glándula, neurona que requieran ser estimuladas, ¿no? Entre neuronas también hay estimulación. De neurona al músculo hay estimulación. De neurona a glándula hay también estimulación. Y pues tenemos finalmente las interneuronas, que van o actúan en el sistema nervioso central y actúan como interconectores entre neuronas aferentes y eferentes. Conectan entonces o intercambian impulsos entre neuronas aferentes y eferentes, no vayan a olvidarlo. Y pues tenemos aquí un ejemplo de lo que habíamos hablado. Tenemos un nervio aferente compuesto por neuronas aferentes o sensoriales, los cuales van a la parte posterior de la médula. Van a la parte posterior de la médula espinal, no médula ósea, porque podemos confundir si decimos simplemente médula. Le estoy hablando de la médula espinal, que es muy diferente a la médula ósea. Bueno, la médula espinal en su parte posterior recibe nervios aferentes. Aparte de que tiene también o posee también ganglio, esta rama posterior de la médula espinal, ¿no? Y pues por su parte anterior, tiene las neuronas eferentes, o sea, las motoras, las que van a ir a estimular una determinada glándula, músculo o a otra neurona, ¿no? Usualmente esto se conoce o es vital para el arco reflejo que vamos a ver en un tema posterior. Entonces, eso es lo más básico que deben saber respecto a la neurona, que por cierto también hay que hablar aquí de sinapsis, que es el siguiente tema que les voy a explicar. Y si te gustó el video, no olvides darle tu pulgar arriba, suscribirte a mi canal y compartir con tus amigos. Sígueme en las redes, estoy en Facebook y YouTube.